En las últimas 3 clases nosotros hemos estado viendo el desarrollo de la iglesia hasta el siglo IV y hemos visto, y principios del siglo V, básicamente cómo la iglesia ha estado marcada por disputas teológicas, ¿verdad?, acerca del Hijo, acerca de la naturaleza del Hijo, acerca de la relación del Hijo con el Padre, disputas acerca de la Trinidad, e incluso disputas importantes acerca de cuáles palabras utilizar para referirse a ciertas doctrinas. También vimos cómo la iglesia ratificó esas verdades a través de los credos y cómo purificó la doctrina a través de esos mismos credos, desechando las enseñanzas herejes y preservando la doctrina de los apóstoles de manera pura, o por lo menos con la mayor pureza que se pudiera. El día de hoy, como les dije, vamos a pasar de estos concilios que ya vimos a la primera división de la iglesia que tuvo lugar en el año 1054 y lo que se conoce como el Gran Cisma. La palabra cisma significa precisamente división. El Gran Cisma de la iglesia. Como les dije, cubriremos 600 años de historia de la iglesia y vamos a ir más o menos rápido. Si ustedes tienen preguntas, recuerden que en cualquier momento pueden levantar la mano. Para los que están viendo esta clase por primera vez, esta es la 4ª clase, todos los videos están disponibles en nuestro sitio web ibsoberanagracia.com en la sección recursos. Muy bien, para ponernos en contexto acerca de qué está pasando en este siglo V, vamos a ver 3 cosas que ya hemos mencionado, pero que yo quiero recordarles. Número 1, la relación entre la iglesia y el Estado. Recuerden ustedes que después de Constantino el Grande, cuando por fin se declara que la iglesia ya no va a ser perseguida, sino que ahora la iglesia va a ser protegida, empieza una especie de matrimonio entre la iglesia y el Estado. Un matrimonio tóxico, como diríamos nosotros, que traería consecuencias a largo plazo desastrosas, porque aunque la política y el Estado sirvieron para proteger a la iglesia en su momento, más adelante eso traería réditos terribles, toda vez que los puestos clericales o los puestos que estaban destinados para ser de hombres encargados bíblicamente de la iglesia terminaron siendo puestos políticos y al final eso terminó siendo un desastre catastrófico. También a la luz de ese contexto vemos que la iglesia ha pasado por un proceso también de purificación, por así decirlo. De alguna manera ha estado familiarizada con las doctrinas del mundo, especialmente la iglesia de Oriente. Acuérdense ustedes que era más del pensamiento griego, de las ideas de Platón, de la división entre el alma y el cuerpo, y todos esos movimientos mundanos y filosofías que han estado rodeando las doctrinas cristianas también hacen parte del trasfondo o del telón que está detrás del desarrollo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Un matrimonio con el Estado tóxico, pero también una relación con las filosofías del mundo bastante peligrosa. Y finalmente vemos también que había una división que ya empezaba a hacerse evidente entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Yo espero que hoy, por lo menos hoy, ustedes puedan tener más claro esto que estamos hablando acerca de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, porque yo sé que ya lo hemos mencionado en las últimas 2 clases y usted está como que, ¿pero qué es eso de Oriente y qué es eso de Occidente? Y yo espero que hoy podamos ver más, de manera más gráfica y también incluso de manera más puntual en qué consistían estas divisiones geográficas, pero también políticas, doctrinales, teológicas, de autoridad, entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Recuerden que hasta ahora toda la iglesia está creciendo en un territorio o en un espacio geográfico que es lo que hoy conocemos como Europa, parte de África, el norte de África y también parte del sur de Asia. Así que esa es la región en la que se están desarrollando todos esos acontecimientos. Todavía no estamos hablando de qué está pasando con los indios que vivían en Sudamérica o los indios piel roja en Norteamérica. Estamos hablando del desarrollo del cristianismo en Europa básicamente. Y si ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, ahí hay un mapa de Europa. Los que no están familiarizados con la geografía, uno sabe más o menos que es Europa porque uno ve una cabecita grande que es España, Portugal y Francia y una bota que uno dice, esa es Italia, ¿cierto?
Es como que una bota que va a patear un balón, algo así. Y ustedes pueden ver también que hay como una especie de línea roja, ¿la ven? Es una línea roja que divide en dos a esa Europa. No sé si eso está a la izquierda de ustedes, a la izquierda está en verde y a la derecha está ¿dónde? En amarillo. Y miren que a la derecha hay un puntico rojo en la bota, que se llama Roma, y hacia la izquierda hay un puntico rojo entre esos dos pedazos de tierra amarillos que se llama Constantinopla. Para que ustedes tengan una idea, Europa estaba dividida políticamente en esas dos grandes partes. Después de que Constantino el Grande subió al poder, él trasladó la capital del imperio de Roma, como era oficialmente hasta sus días, hacia el otro lado, a Constantinopla. Y aunque Constantinopla empezó a tener cierta influencia y cierta importancia, Roma seguía siendo Roma. Finalmente fue la que, donde nacieron, según la leyenda romana, Rómulo y Rémulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que fueron alimentados por una loba, según la mitología romana? Y eso, yo sé que ustedes vieron eso en sus libros de Santillana de Quinto, ¿verdad? Pues ahí estaba Rómulo y Rémulo tomando seno de una loba. Y Roma, de alguna manera, tenía su importancia cultural e histórica y no podía perderse, pero por otro lado, hacia allá, hacia Oriente, se había desarrollado el pensamiento, el imperio griego había dejado unos buenos reductos de filosofía, Alejandría, que era como la capital académica del mundo, es decir, era el epicentro del conocimiento. Entonces tenemos a una Europa dividida políticamente. Y eso afectó el desarrollo del cristianismo. De alguna manera, en Roma, como estaba más influenciada por la herencia apostólica, de alguna manera se tiene certeza de que al menos Pablo estuvo allí. Probablemente Pedro visitó en algún momento, aunque no se sabe si su estadía haya sido tan significativa. Pero había una iglesia que la Biblia menciona en Roma y que era muy importante. Así que, de alguna manera, la tradición cristiana y apostólica estaba más ligada a Occidente que a Oriente. Es una forma de decirlo. No es que en Oriente eran menos cristianos, pero en cierta manera eran mucho más volátiles. Acuérdense que no era un mundo globalizado. En cierta manera, lo que sucedía en Roma no era que lo sabían inmediatamente en Constantinopla. Y entonces, como que se fueron desarrollando dos escuelas de pensamiento cristiano ancladas a ciertos conceptos. Una más orientada a las filosofías griegas, que estaba en Oriente, y la otra más orientada a la tradición apostólica, a lo que dijo Pedro, a lo que dijo Policarpo, a lo que dijo Pablo, más orientada a eso, a la tradición apostólica. Ya se ubicaron, ahora sí, Oriente y Occidente estamos claros, ¿verdad? Roma, Constantinopla. Esa era la división política que había para la época. Y a partir del siglo V, que es cuando comienza el declive de la Unión, de la Europa o del Imperio Romano, de la Europa que nosotros conocemos hoy, hay un gran movimiento allí. Y ese gran movimiento es un movimiento político. Es la división temprana del Imperio Romano en los días de la Edad Media o en el comienzo de la Edad Media, siglo V más o menos. Y esto es también un poquito de historia política o historia del mundo. Como estaba el Imperio Romano dividido, de alguna manera eso iba a traer sus problemas tarde que temprano y los trajo, como menciono, a finales del siglo IV y principios del siglo V, con las invasiones bárbaras. Los bárbaros, ellos vivían hacia el sur de Europa, pero de alguna manera, yo no sé si ustedes pueden ver esa flechita roja arriba, dice los hunos, que están allá arribita, debajo del imperio. Eran unas tribus que empezaron, o un imperio, o un ejército que empezó de alguna manera a tomar cierto control, y empezó a desplazar a las tribus bárbaras que estaban en el sur de Europa y ancladas mayormente en Oriente hacia Occidente. Entonces ustedes están viendo el mapa del siglo V, división política del Imperio Romano. Por arriba venían los hunos, que venían ganando cierto territorio, y los bárbaros que estaban ubicados hacia el sur de
el Imperio Romano Oriental, es decir, el sur de la parte amarilla, empezaron a ser desplazados a Occidente. Ahí hay una línea azul que muestra ese desplazamiento. Ahí están los ostrogodos, están los alemanes, los francos, los visigodos, los sajones. Ya ustedes más o menos empiezan a identificar esos nombres, ¿verdad? Anglosajón, francos tendría que ver con Francia, los alemanes tendrán algo que ver con la Alemania actual, y esas fueron algunas tribus que empezaron a desplazarse y a asentarse en la parte occidental del imperio. Más adelante ellos se convertirían en los países que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Los visigodos que se hicieron hacia la península, lo que hoy es Francia y Portugal, los francos que se hicieron hacia el norte, los alemanes que se hicieron también hacia el norte, los británicos, los sajones que se hicieron a la parte de arriba en lo que hoy es Holanda, y también los ostrogodos que se quedaron en lo que hoy nosotros conocemos como esa parte de Ucrania, es decir, la parte más oriental de Europa. Entonces, fíjense que de alguna manera Occidente empieza a quedarse un poco más congestionada, hay una dinámica mucho más de migración, mucho más activa, pero por otro lado Oriente se empieza a quedar más solo, y eso empieza a traer también una repercusión en cómo se estaba dando el cristianismo ahí. Por supuesto, Occidente empieza a ser más cosmopolita, empieza a recoger más gente de todas partes, ¿verdad? Que venían con toda clase de cosmovisiones y de filosofías y de dioses, y empieza toda esa cantidad de gente a concentrarse alrededor de una sola figura, que en este caso, como lo veremos, era la figura del Papa, o la figura del obispo de Roma, para ser más específico. Gracias, mi amor, te amo. Ahora bien, con ese panorama geográfico en mente, de qué es lo que está pasando en la Europa o en el imperio al oriente y en el imperio al occidente, veamos que eso también está trayendo una división a la iglesia. ¿Qué sucede en la iglesia, en el cristianismo o con el cristianismo en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? No sé si lo recuerdan, pero la clase pasada nosotros vimos que surgió un debate para el año 450 más o menos, 451 después de Cristo, que se llevó a cabo en la ciudad de Calcedonia, acerca de cómo se mezclaban la humanidad de Cristo y su divinidad y qué nombre se le debía poner a eso. ¿Cómo era posible que esas dos naturalezas estuvieran unidas en una sola persona? Eso fue un gran debate entre Antioquía y Alejandría, es decir, la capital, por así decirlo, del imperio en Oriente y la parte intelectual de Occidente. Antioquía, Alejandría, dos grandes titanes enfrentados en un debate acerca de cómo era que la naturaleza humana y la divina estaban mezcladas en la persona de Cristo, o unidas más bien, unidas, debo ser cuidadoso aquí con las palabras que uso, unidas en la persona de Cristo. Acuérdense ustedes que la solución a ese conflicto vino de Roma. El obispo de Roma en la época, que era Leo, escribió una carta a ese concilio y dijo, miren, ¿saben qué? Nosotros estamos de acuerdo en que la naturaleza humana y divina de Cristo no están separadas, sino que están unidas al mismo tiempo en la misma persona y punto. Así que la cristología, en cierta manera, se establece en Occidente. El Papa dijo, nosotros estamos de acuerdo, eso es lo que enseñaron los apóstoles, esa es la doctrina apostólica, eso es lo más cercano a lo que los apóstoles creyeron, eso es lo que está en nuestro credo, no hay ninguna razón para exponernos al peligro de creer que Cristo tiene dos naturalezas separadas o que existen por sí mismas porque serían dos dioses, y eso tenía unas implicaciones. Así que la iglesia aceptó en ese momento eso, pero Oriente no quedó conforme con eso. La espina quedó ahí. ¿Cómo es posible que un hombre manda una carta y dice que así es como queda el asunto y queda? Y la gente que fue de Alejandría se va con la espinita de no estar contento con la manera en que el debate se resolvió. Y por favor tengan eso ahí en el bolsillo porque lo vamos a sacar. Porque esa espinita que ellos no se pudieron sacar se iba a convertir en un espolón
mucho más adelante, que traería como consecuencia el gran cisma al que nosotros llegaríamos en un momento. Ahora bien, aquí hay algo importante para nosotros. Siguen viendo el mapa, ¿verdad? Están viendo entonces Alejandría después del 451 con la espina de nosotros no estamos todavía del todo convencidos con este tema de la naturaleza de Cristo conviviendo en la misma persona. Pero en Occidente no tenían problema con eso. O sea, en Occidente el tema estaba resuelto, así que ellos pudieron dedicarse a trabajar otras doctrinas y a avanzar teológicamente en otros aspectos, muy importantes, por supuesto. Uno de ellos, el aspecto de la salvación. ¿Y cuál es el papel del hombre en la salvación? Y ahí es donde aparece el debate que mencionamos la semana pasada entre Agustín y Pelagio. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que decía Pelagio? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué era lo que decía Pelagio? Alguien que haya venido a la clase, por supuesto. No me hagan quedar mal. Yo los vi a ustedes cuando ustedes estaban haciendo así, cuando yo estaba hablando de Pelagio. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Qué era lo que planteaba Pelagio? No, Arminio es muy temprano. No, está después, va después. Más tarde. Después. Sí, pero... Bueno, es una forma de decirlo, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, que Rousseau tomó esas palabras en otro contexto para hablar de otra cosa, pero básicamente era eso. Pelagio lo que decía era, el hombre no nace malo, el hombre nace siendo bueno, después es que él se corrompe, pero el hombre buenecito, cuando nace el hombre es básicamente un ángel. Nosotros a veces tenemos cierto pelagianismo cuando vamos a visitar a un niño recién nacido. Le agarramos el piececito y decimos, ¡ay, qué angelito tan bonito! ¿Cierto? Agustín no era tan amable. Agustín, anclado en las enseñanzas de las Escrituras, más específicamente de la carta a los Romanos y de la carta a los Efesios, dice, no, el hombre no nace bueno. El hombre nace completamente dañado, corrompido, malo. Ahora, la consecuencia de eso era, ustedes se lo pueden imaginar. Por un lado, Pelagio creía que el hombre participaba en la salvación. A eso se le puso un nombre. Se le llama, hasta el día de hoy, sinergismo. Sinergia significa que una cosa contribuye con la otra, ¿para qué? Entonces, el sinergismo es la idea de que Dios pone un pedazo y el hombre pone el otro pedazo. ¿Dónde han escuchado eso antes? Sí, mira, que el Señor murió en la cruz, pero Él es un caballero. Y Él espera, Él toca la puerta y Él espera que tú le abras. Si tú no le abres, Él no va a entrar porque el Señor es un caballero. Yo todavía estoy buscando en la Biblia dónde es que dice que el Señor es un caballero. Porque si le preguntamos a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, si Dios es un caballero cuando lo derribó de su cabalgadura y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y transformó su corazón. Entonces, Saulo, ¿tú me das permiso como para tumbarte y alumbrarte? ¿Será que tú quieres aceptarme en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Nosotros no vemos a Dios ahí actuando como un caballero. De hecho, la palabra que el Señor usa es, nadie viene al Padre si el Hijo no lo trae. Es interesante que la palabra que se usa ahí, si el Hijo no lo trae, es una que usa Santiago, cuando habla Santiago diciendo, acuérdense que hay algunos que arrastran a los otros para llevarlo a los tribunales. Bueno, esa palabra arrastrar es la misma que el Señor utiliza cuando dice, nadie viene al Padre o al Hijo, a menos que el Padre lo arrastre, lo agarre por aquí y lo traiga caballerosamente. Entonces, claro, fíjense que esa idea tenía unas implicaciones al respecto de la doctrina de la salvación. Por otro lado, lo que proponía Agustín era la idea de que el hombre nace ¿cómo? Muerto en sus delitos y pecados, caído, y que no tiene la facultad por sí mismo de tomar una decisión hacia Dios, sino que Dios tiene que obrar previamente en su corazón para que esa persona pueda ir a
al Señor en arrepentimiento y fe. Entonces, la consecuencia de la idea de Agustín de que el hombre nace malo es que el hombre no pone nada en la salvación excepto su pecado, el cual Dios perdona y lo trae al arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Entonces, contrario al sinergismo en el que desembocaba la idea de Pelagio, la idea de Agustín desembocaba en lo contrario, en el monergismo, de mono, de tú no pones nada, Dios es quien se encarga de la salvación. Pero yo quiero que noten algo. ¿Por qué en Occidente se está avanzando en este debate? Bueno, porque para ellos el tema de la cristología estaba resuelto. Ellos no estaban discutiendo acerca de si Cristo tenía mitad humana, mitad divina, que si esas dos naturalezas se podían mezclar, que si se podían unir. Pero en Oriente estaban dándose candela todavía con ese tema. Era como que, ay, ya, supérenlo. O sea, definitivamente la verdad de las Escrituras parece clara en eso. Oh, pero acuérdate que ellos tenían la influencia aquella de Platón y de la filosofía griega, de la separación. Cuando ustedes piensen en Platón en términos filosóficos, es Platón, dos cosas, siempre. Lo material, lo inmaterial. Eso es Platón. ¿Qué es el platonismo? La idea de que el hombre son dos cosas, material y inmaterial. Claro, eso que se desarrolló en Oriente y en la escuela de Alejandría y Constantinopla estaba afectando la manera en que estaban pensando acerca de Cristo y entonces no podían aceptar que las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, estuvieran en la misma persona. Ya pueden entender más o menos cuál era la razón por la cual Oriente era tan obstinada con ese aspecto y por qué les costó en cierta manera. Ahora, ¿por qué este asunto es importante? ¿Por qué es importante que nosotros veamos el hecho de que Occidente hubiese avanzado en cierto sentido en la doctrina de la salvación, mientras en Oriente todavía no habían dado ese paso? Porque cuando Oriente quiso resolver la disputa acerca de Cristo, ya ellos estaban, por la consecuencia de no haber meditado en ese debate, básicamente estaban sumergidos en una especie de semi-pelagianismo, que era como que las ideas de Pelagio, aunque un poquito más moderadas. Y en Oriente, la idea de la doctrina de la salvación desde la perspectiva de Agustín nunca se desarrolló. Entonces ellos llegaron a ser, hasta el día de hoy, desde esta inclinación semi-pelagiana, que es la idea de que el hombre está bien, no nace del todo corrupto, pero por lo menos nace con una lucecita para poder ir a Dios. Ese es el semipelagianismo. O sea, un pelagianismo, pero un poquito más. Y ese semipelagianismo está vivo hasta el día de hoy. Hubo un hombre a principios del siglo XIX que se llamaba Charles Finney. Era Finney, sí. Que se le conoce como el padre del decisionismo. Él fue el que introdujo esta idea de que al predicar las personas debían ser llamadas al frente y tomar una decisión y que luego de esa decisión y hacerla a través de una oración que repetían, ellos eran salvos. Y eso obviamente ustedes saben las consecuencias catastróficas que ha traído. La idea de que la persona es creyente simplemente porque recitó unas palabras. Ay, mira, fulano se murió, pero él al final él hizo la oración. Y está bien, puede ser que la haya hecho de corazón y se haya salvado, pero al final eso no está garantizando que una persona es salva. Eso no es lo que garantiza que una persona es salva. Entonces tú ves a un montón de gente que no, fulano hizo eso, y hay una estrategia de evangelismo que se desarrolló alrededor de ese semipelagianismo, ¿verdad? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él envió a su Hijo Jesucristo. Si tú te arrepientes y crees en Él y le confiesas de todo corazón, los 4 pasos, ¿se acuerdan? Las famosas 4 leyes, ¿sí? Que está basada precisamente en el hecho de que la persona simplemente tiene que tomar la decisión y luego que hace esa confesión de pecado, entonces todo está listo. Y eso ignora la realidad de las Escrituras, que el hombre lo que necesita realmente es ver la podredumbre interna que tiene a través de la ley de Dios,
arrepentirse profundamente de sus pecados y luego correr a Cristo. Y nosotros sabemos que todo eso se hace por medio del Evangelio. Y puede que en ese correr a Cristo haya una oración en la que esa persona confiesa su pecado, pero ya es consecuencia de algo que obró. No es que yo confieso y luego pasa algo. Dios obra en el corazón primero y luego entonces hay una actitud hacia el arrepentimiento. Entonces, la cabeza de la culebra del semipelagianismo está viva. O sea, le cortaron el rabo, pero eso se mueve por ahí todavía. Entonces ya ustedes saben que el pelagianismo fue decretado como herejía en los días de Agustín, en un concilio, o en un sínodo más bien, que se conoce como el sínodo de Orange, en el año 529 después de Cristo. Allí se dijo, mira, las ideas de Pelagio son herejía. Hoy nadie se atreve a decir eso por no sonar políticamente incorrecto, pero la Iglesia condenó esa enseñanza muy temprano en la historia. Entonces, ya estamos ubicados en el contexto de lo que está pasando en los siglos V y VI de la historia de la Iglesia. ¿Qué hay? División política, división geográfica y una división de la Iglesia. La de Oriente iba por un lado, la de Occidente iba teniendo otras discusiones por otro lado. Así que parece que todo está dado para que nada más haya una ruptura y un divorcio firmado, pero ya parece que todo está dado. Preguntas hasta aquí, si las hay. Vamos a esperar el micrófono por acá. Gracias. Dentro de esa división está, pues, China, Rusia, están en Oriente. O sea, ellos se sometieron a esa parte de... No, ahorita vamos a ver porque vamos a hablar acerca del surgimiento del Islam y cuál es el papel del surgimiento del Islam y su influencia en Oriente. Ah, ok, pues, adelante un poco. Sí, pero no te preocupes, ya vamos a llegar ahí. Introdujo. Okay. Recordar el significado del semipelagianismo. Okay. Y cómo se llamaba el hombre que introdujo esa forma de arrepentimiento, por decirlo así, de decir esas palabras. Esa enseñanza. Exactamente. Okay. Sí. Bueno, el semipelagianismo, como su nombre lo indica, es un pelagianismo un poquito más moderado. Pelagio decía que el hombre era buenísimo, apenas nacía. Y era una idea también un poco rara, que surgió también de filosofías de la época. Agustín decía, bíblicamente el hombre no puede nacer. Bueno, acuérdense que Agustín fue discípulo de Ambrosio de Milán, y Ambrosio fue un hombre anclado a la doctrina apostólica 100%, específicamente de Roma. O sea, la carta a los romanos era la carta teológica de la iglesia. Así que Agustín usó la carta a los romanos para probar, mira, el hombre no es bueno. Entonces, el semipelagianismo es la idea de que, bueno, está bien, el hombre no nace bueno, pero por lo menos tiene la capacidad en algún momento de su vida, por alguna lucecita, de ir a Dios por su propia cuenta. Ese es el que está vivo al día de hoy. Sí, porque la mayoría de la gente dice, sí, no, el hombre sí nace malo y es evidente, hay mucha maldad en su corazón, pero ahí hay algo interno que va. Y puede ser que el hombre tiene la imagen de Dios, o sea, eso no lo vamos a discutir. No estamos diciendo que aquí el hombre es todo lo malo que puede llegar a ser. Lo que se enseña bíblicamente es que el hombre no tiene la facultad para decidir por sí mismo seguir al Señor. Él tiene un libre albedrío, pero ese libre albedrío llega hasta un punto. Él no puede decidir libremente por el Señor. Está muerto, específicamente por eso, porque está muerto espiritualmente. Es un cadáver espiritual, esa es la palabra. El hombre es un cadáver espiritual que no puede decidir por la vida. Así que para que él cruce esa frontera, Dios tiene que obrar por medio de la regeneración. Eso es la enseñanza clara de las Escrituras. Entonces el semipelagianismo está muy vigente, ahora sí encarnado en alguna forma de arminianismo. Eso sería una discusión interesante.
Algunos dicen que Arminio no creía eso, sino sus discípulos. Eso, cuando lleguemos ahí vamos a tener esa discusión. Pero de que está vivo, está vivo. Ese semipelagianismo. Y el que lo introdujo, como su nombre lo indica, es Pelagio. Sí, para que lo puedas recordar, acuérdate, un pelao, Pelagio. Semipelagianismo, exacto, semi. O sea, pelagianismo, pero aguantado, pequeñito, no completo. Vamos bien, ¿verdad? Y de tiempo también, vamos súper bien de tiempo. Vamos a avanzar ahora al siglo V. Ya hablamos de la división que había entre Agustín y Pelagio. Ahí están los dos. ¿Cuál creen ustedes que es Pelagio y cuál creen que es Agustín? ¿No están viendo la imagen? ¿Qué están viendo? Ah, ahora sí, ya la están viendo. Pelagio es el más simpático. ¿Saben qué? Satanás se viste como ángel de luz, dice la palabra. Ya entendimos cuál era la división teológica que había en la iglesia, ¿verdad? La división que se estaba dando en Occidente entre Agustín y Pelagio, o el debate, el tema de la soteriología. La palabra soteriología significa, tiene que ver con la doctrina de la salvación. Soteria, de salvar, soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Entonces la soteriología semipelagiana es la perspectiva de Pelagio o del semipelagianismo de la salvación que ya hemos explicado hasta aquí. Muy bien, vamos a avanzar ahora al siglo VI. Si no hay preguntas. Bueno, ya las hicieron. En el siglo VI, nosotros ya empezamos a ver mucho más marcada la diferencia entre Oriente y Occidente. Ya ustedes saben a qué me refiero con Oriente y Occidente. Y esa marcación la vamos a hacer ahora un poquito más pedagógica a través de dos personajes. El primero, en Oriente, a través de Justiniano el Grande, y el segundo, en Occidente, a través de Gregorio el Grande. Fueron dos de los líderes religiosos que de alguna manera estaban representando la autoridad en cada uno de estas dos divisiones. ¿Cuántos habían oído hablar de Gregorio o Gregorio Magno? Tal vez lo habrán escuchado así. Gregorio Magno, Gregorio el Grande. Calvino dijo de Gregorio el Grande que fue el último papa bueno. El último papa bueno, dijo Calvino acerca de Gregorio el Grande. Para que lo relacione, Gregorio, Roma, Justiniano, Constantinopla. Gregorio el Grande, Roma, o sea, Occidente. Justiniano, Constantinopla, o sea, Oriente. Gregorio, verde, Justiniano, amarillo. Vamos bien. Perfecto. Vamos a ver esa distinción que había entre esas dos divisiones, entre Oriente y Occidente, a la luz de estos dos personajes. Sobre Justiniano el Grande, vamos a empezar con él en Oriente, siglo VI después de Cristo. Él es emperador desde el año 527, está en Constantinopla y comienza un periodo de restauración política. Él defiende lo que se conoce como el cesaropapismo, que como su nombre lo indica, es la enseñanza de que César, el gobernador político, es el Papa. Es decir, que la autoridad política de Roma ha de ser la autoridad religiosa, por medio del cual alega que César posee legítimamente una autoridad concentrada tanto en la iglesia como en el Estado. Eso es lo que cree Justiniano. Y dice que ese mandato proviene de Constantino. Se trae al emperador para reforzar la autoridad del Estado sobre la iglesia. Justiniano desarrolló ese argumento a plenitud. Él afirmó que César, que es lo mismo que el Papa para él, gobierna sobre todo, y que el Papa es gobernado por César, que era el título antiguo dado a los emperadores. Los bizantinos se referían a sí mismos como romanos, la idea de que la grandeza de Roma seguía bastante inmortalizada por el Estado bizantino. Yo quiero que ustedes noten aquí,
de entrada uno ya está viendo que ellos tenían cierta dificultad para reconocer al obispo de Roma como el obispo de la iglesia. Y fíjense que en lugar de ello, ellos atribuían esa autoridad ¿a quién? A César, no al obispo de Roma. Como ustedes sospecharán, en Occidente la cosa era distinta. En Occidente, para ellos la autoridad era ¿quién? El obispo de Roma, el Papa, no necesariamente César. César podía vivir en Constantinopla o podía vivir en Roma. El César era el título que se usaba para el emperador de Roma, no es una persona. Así como Faraón, por ejemplo. Faraón, no hubo un solo faraón, era el título. El faraón es Ra. Ra era faraón. Constantino fue un César, Nerón fue un César, Trajano fue un César, Calígula. Y aquí lo que decía era que César, o el emperador, era el líder de la iglesia. Justiniano entonces sentía como ese compromiso de restaurar políticamente el imperio romano y él emprendió una campaña para poder hacer avanzar el imperio desde Oriente a Occidente en términos políticos. O sea, su meta era poder extender el poder político del imperio y recuperar, por supuesto, su autoridad. Sin embargo, en Oriente, este hombre Justiniano muere en el 565 después de Cristo y Mahoma, ¿le suena ese nombre? O Mohamed o Mahoma, es lo mismo, nace en el año 570 después de Cristo. ¿Cuántos conocen aquí la historia vaga del Islam? ¿Cómo surge el Islam? Tú fuiste islamita, ¿no? Pero es bueno que conozcamos un poquito de esa historia, ¿verdad? Mahoma nace en el año 570 después de Cristo, 5 años más tarde de la muerte de Justiniano. Y cuando tenía cerca de 40 años, como comerciante, que Mahoma era un comerciante, se retira a una cueva para meditar y mientras medita, afirma recibir una nueva revelación de parte de Dios o Alá que deja por escrito en el Corán. Si toda esa revelación que él recibe, la deja por escrito en un libro que es el libro que es la autoridad de los islamitas o de los musulmanes, que se conoce como el Corán. Reúne a un grupo de seguidores a su alrededor en la Meca. En ese momento Arabia era bastante politeísta, no había un solo Dios. Arabia tenía dioses por doquier. Acuérdense que era básicamente muy cercano a Mesopotamia, donde fue Babilonia, y eso era la mata del politeísmo. Algunos explican eso por la cercanía que tenía con la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Luego que el Señor los esparce, Babel, Babilonia, eso es básicamente es el mismo territorio geográfico, lo que hoy es Turquía, Estambul y toda esa parte de Europa. Eso algunos incluso llegan a decir que es el ombligo del mundo, ahí donde inicia la civilización. Había un politeísmo muy marcado, resultado precisamente de esa influencia babilónica y todos esos dioses. Así que cada tribu tenía su propio dios. La estructura politeísta está desunida, es tribal, así que las autoridades de Meca no apoyan el monoteísmo que Mahoma pretendía imponer. Mahoma tenía la idea de que solamente había un Dios. Algunos dicen que Mahoma proponía que el mismo Dios del judaísmo, y aunque eso es una discusión que pudiéramos tener, hay algunos aspectos que se pudieran discutir muy seguramente, pero básicamente él toma algunas ideas del judaísmo y las adorna con su propia visión y dice, miren, nosotros debemos creer en un solo Dios. Lo persiguen y lo sacan del pueblo. Mahoma viaja a Medina y reúne muchos seguidores allí y en el año 630 después de Cristo regresa a la Meca o a Meca otra vez con un gran ejército, conquista la ciudad y desde allí se extiende conquistando la mayor parte del mundo árabe. Y allí comienza la islamización de Oriente. ¿Dónde? ¿O cuándo más bien? Año 630 después de Cristo. Año 630 después de Cristo. En 10 años, oigan eso, en 10 años, él y todos sus seguidores se tomaron Siria, Palestina y grandes partes de Persia. Es un ejército enorme. Y en 100 años conquistaron Egipto
y el resto de África del Norte, el sur de Francia, parte de España, y asedian Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano. Eso fue en 100 años. Así. Así que para el siglo VI, las cosas en Occidente pintaban bien. La civilización y el orden, pero la creciente amenaza del Islam pronto representó una amenaza. Recuerden que todo esto se dio en Oriente. En Occidente, Mahoma, ¿quién es ese? No tenían ni idea. Pero cuando él empieza a extenderse, y agarra ahora sí Rusia, o bueno, lo que hoy es Rusia, pues en un momento no se llamaba Rusia, y toda esa región del oriente europeo nuestro, y empieza a acercarse a la parte occidental, ¿y esta gente quién es? ¿De dónde salió? Y de repente empezaron a representar una amenaza para el imperio. No tenemos el tiempo aquí para hablar acerca de las metodologías y cómo fue que el Islam se extendió tan rápido, pero no era algo muy diferente a lo que sigue haciendo hoy. Nosotros tal vez no estamos tan familiarizados con eso. Aquí en Santa Marta no sé ni siquiera si tenemos alguna mezquita. Sí hay. Pero no es algo como que uno dice, oh, wow, mira, hay que evangelizar para enseñarle a la gente que la Biblia es la palabra de Dios y no el Corán. O sea, pero si tú te metes a países como Francia, norte de Europa, parte de España, bueno, Italia no tanto, obviamente, pero todos los países del este europeo, del oriente europeo, Turquía, son países básicamente que están, no es oficial porque son países que algunos de ellos no tienen el Islam como una religión oficial, pero otros países tienen el Islam como una religión oficial, y eso sin contar las otras facciones del Islam que han surgido en los años, los chiitas, los sunis, y todo este tema de la Guerra Santa. Más allá de eso, las variantes que hay con el Estado Islámico y esta idea extremista de que el Islam se tiene que imponer como sea, matando y haciendo lo que sea, Boko Haram, y estas ideas extremistas de imponer una religión en el mundo. Esa gente ha crecido impresionante y son una amenaza para el cristianismo. ¿Sí? Países completos que antes de la llegada del Islam eran países como Afganistán, Irán, normales, y hoy por hoy ellos son el Estado, tienen el Islam como una religión oficial. Hasta hace muy poco, en países como Francia y Gran Bretaña, había un movimiento islámico bastante fuerte. Sí. Hace 2 años atrás se hablaba mucho a nivel de la prensa internacional sobre una posible invasión del Islam a nivel de Occidente. Sí, y eso sigue siendo una realidad, es decir, el Islam es la religión más grande del mundo. Ajá. En números, Claro. no es el cristianismo. No es el cristianismo. Y eso es algo que nosotros deberíamos considerar. Porque acá de este lado del charco, como decimos, somos como que, wow, mira qué problema tan grande tenemos con el catolicismo, mira qué problema tan grande tenemos con los testigos de Jehová, con los mormones. Por favor, hay países donde es prohibido la señal de la cruz. Tú no puedes llevar un crucifijo expuesto. No puedes. Y eso es algo que nos lleva a nosotros como a meditar, ¿verdad? De manera mucho más humilde. Orar por los hermanos perseguidos, por las iglesias que están en esos países. Ahorita en Camerún, creo que hace poco, miembros de la iglesia ortodoxa que se divide, iglesias encendidas completamente. La iglesia copta, que también es bastante cristianos coptos, que algunos creen que la fundó Felipe, el evangelista. Es una iglesia que ha sido perseguida y matan y queman y destruyen, y es una persecución horrible que hay al otro lado del mundo. Pero muy bien, ¿eso está pasando dónde? En Oriente. ¿Qué está pasando en Occidente? Wow, ya me quedan 7 minutos. No puede ser. ¿Qué está pasando en Occidente? Bueno, está Gregorio el Grande, Gregorio Magno, les decía que Calvino dijo de él que fue el último papa
Bueno, allí está pasando exactamente lo contrario que está pasando en Oriente. En términos políticos, quien está a cargo no es el emperador, sino el Papa, que era el obispo de Roma. En Occidente, el Papa era el obispo de Roma, no César, y esa es la razón por la que hablamos de una monarquía papal. Básicamente, el Papa es quien decide el destino de Europa occidental. El imperio occidental está dividido en reinos. Los ostrogodos en Italia, los visigodos en España, los anglos y sajones en las islas británicas, bueno, más adelante se llamarían anglosajones. Los francos están en Galia, o lo que hoy es Francia, por eso el escudo de la selección francesa es un gallo, galo, como nuestro hermano Galo Galofre de raíces italianas, nombre francés. Es el desarrollo de lo que ahora conocemos como la Europa occidental, y esas tribus crean su propio reino, pero hay todo tipo de reinos y hay mucho desorden, así que hay un vacío de poder. Debido a que hay tantos reinos porque acuérdense, con la venida de los hunos, muchos de Oriente se fueron a Occidente y crean sus tribus y hay un vacío de poder. ¿Quién es la autoridad? Y ese vacío, ¿quién lo llena? El obispo de Roma. Entonces eso genera cierta unidad en Occidente. Mis hermanos, a manera de paréntesis, parte del conflicto que nosotros vemos hoy entre Ucrania, la OTAN, tiene sus raíces en estas divisiones geopolíticas, Oriente y Occidente. Todavía. Algunos dicen, mira, que esto es un conflicto nuevo. Eso no, olvídate, nada nuevo ahí debajo del sol. Así que la gente que busca autoridad, ¿dónde acude? A la iglesia, y así el obispo de Roma reúne tanto el poder en su época y llena ese vacío de poder. Eso no estaba pasando en Oriente. En Oriente no estaba pasando eso, y por eso nosotros vemos esa diferencia entre estas dos partes en las que se estaba dividiendo el Imperio Romano, o se había dividido prácticamente ya el Imperio Romano. Ahora, este Gregorio el Grande hizo algunas cosas que de alguna manera contribuyeron a esa unificación. Por ejemplo, él establece los monasterios, el monacto. En su era surgen los monasterios, y los monasterios tenían algunos aspectos positivos, otros no tanto, pero como de esos aspectos positivos, la búsqueda de la espiritualidad. De hecho, Gregorio el Grande fue un hombre muy espiritual y siempre estuvo muy preocupado por la búsqueda de la espiritualidad, y es en su época en la que surgen los distintos monasterios, las distintas órdenes monásticas. Estas personas también estaban ocupados continuamente en hacer el bienestar social, en establecer una especie de relación entre la iglesia y la comunidad, y eso logró que la imagen de la iglesia pudiera calar de manera más fácil. Pero es también esta imagen de Gregorio el Grande la que hace que la gracia visible, como se llama en el catolicismo romano, empezara a expandirse en Occidente. ¿Qué es eso de la gracia visible? Bueno, la idea de Gregorio el Grande era que la iglesia no debía estar separada del pueblo, así que él como papa empezó a visitar las distintas regiones y ciudades y pequeños reinos y tribus, y él estaba siempre en la búsqueda de que la gente pudiera acercarse a él. Y es en su época en la que se desarrolla mayormente la doctrina de los sacramentos, como una forma de que los miembros de la iglesia pudieran acercarse a la iglesia a través de la confesión, que pudieran confesarle a un papa sus pecados. De alguna manera era a un sacerdote o a un obispo en este caso, la forma en la que la iglesia se estaba acercando a la comunidad. Y yo no sé, pero ya en su mente ustedes van viendo cómo se van construyendo las bases de lo que luego sería la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ya vamos teniendo más o menos una idea. Entonces, para el siglo IX, Europa está dividida políticamente. ¿Cómo? Bueno, ya lo vimos, césaropapismo, obispo de Roma como el Papa. Por un lado Justino, por otro lado Gregorio y sus consecuentes. Es decir, la manera en que se concebían políticamente eran completamente diferentes. Había también una división teológica, ya lo vimos, en Occidente se maduraron algunas doctrinas que no maduraron en Oriente. Por otro lado, Occidente no tenía tanta influencia del islamismo como sí la tenía Oriente. Y por otro lado, las influencias griegas todavía estaban haciendo efecto en Oriente, algo que no pasaba en Occidente. De alguna manera en Occidente la doctrina de los padres y
la doctrina apostólica hizo que la verdad permaneciera un poco más resguardada, en cierto sentido. Así que hay una división teológica también, pero también hay una división de autoridad. ¿Quién es la autoridad en definitiva? ¿La autoridad es el obispo de Roma o la autoridad es César? ¿Qué decían en Alejandría y en Constantinopla? El obispo de Roma no es nuestra autoridad. Acuérdense que le tienen la mala desde Leo, cuando tuvieron el concilio de Calcedonia. No queremos saber nada de lo. No era que no queremos saber nada de lo, pero era como que a metro. Entre más lejos, mejor. ¿Sí? Entonces, había también una crisis de autoridad, mientras que en Occidente no tenían ningún problema en respetar la autoridad del obispo de Roma. Así que, ya para el siglo X, año 1054 más específicamente, se rompe el florero de Llorente. Ustedes están familiarizados con esa historia, ¿verdad? El florero de Llorente. ¿Se acuerdan? 20 de julio de 1810. Estábamos divididos de España hacía rato, pero necesitábamos un pretexto. Y el pretexto fue la ruptura de ese florero. Bueno, esta gente estaba dividida hacía 600 años, pero todavía el florero estaba como que tambaleando en la mesa, pero no se caía. Y un día, el florero se cayó. Habían disputas teológicas, pero la más significativa fue la disputa alrededor de una palabra, la palabra latina filoque. Lo que ustedes van a escuchar ahora es verdad. La primera división de la iglesia se dio por una bendita palabra, el filoque. ¿Qué es eso? Pues ya son las 8:30. Nos quedan unos minutos, pero básicamente, aunque existieron muchas controversias que añadieron presión a los debates sobre la cristología, la Pascua, cómo tomar la cena, si el cuerpo era o no el cuerpo de Cristo, si el pan era o no el cuerpo de Cristo, que si María era la Madre de Dios, que si María no era la Madre de Dios, aunque hubo muchos debates, que si la hipostasis, que si la ousia, que si están unidos o no, este fue el florero de Llorente. El filoque era una palabra latina que significa y el hijo. Y el hijo. De acuerdo con el concilio de Nicea, se establecía que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo. Noten lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo, en el sentido de que el Hijo es quien envía al Espíritu Santo. Es decir, no es que provenga en el sentido de origen, sino en el sentido de que es enviado. Ellos lo que proponen es que no, que esa palabra se cambie, porque no es que Él proviene del Hijo, sino que Él proviene del Padre y el Hijo. Era un cambio aparentemente pequeño, pero esa palabrita divide a la iglesia. Porque en ese momento el punto en cuestión se refería a la interacción entre las personas de la Trinidad. ¿Cómo interactúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Acuérdense ustedes que Arrio argumentó que Jesús fue creado y que hubo un tiempo en que Jesús, el Hijo, no existió. Pero el credo de Nicea, como les dije, formuló como una forma de reconocer el hecho de que Arrio estaba equivocado, que en realidad el Hijo era eterno e inmutable y uno con el Padre. La Trinidad es una sustancia, un solo Dios, pero tres personas. Un solo Dios, pero tres personas. Y en Occidente añaden una frase al credo de Nicea. Si ustedes lo pueden buscar, el credo de Nicea dice: el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y el Hijo, el filoque. La pregunta es si el Espíritu Santo procede del Hijo en adición al Padre. En Occidente, Agustín había reconocido que el Espíritu Santo es, y probó amor entre el Padre y el Hijo, que el Hijo envía al Padre, etcétera, etcétera. Ustedes pueden revisar eso si buscan el concilio de Nicea y leer, el credo de Nicea y qué fue lo que se formuló en ese credo. Oriente se enojó muchísimo y lo que dijeron fue básicamente, ellos van a resolverlo otra vez con el Papa, como lo hicieron hace mucho tiempo. Y así fue.
En Occidente dijeron, sí, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dictar un credo donde dejamos estas cosas claras. Y dice el líder de la iglesia en Oriente, ¿saben qué? Yo excomulgo al Papa de Roma. Y el Papa de Roma dice, pues nosotros los excomulgamos a ustedes. Y por el filoque la iglesia se dividió entre la iglesia de Oriente, hoy conocida como la iglesia ortodoxa, y la iglesia de Occidente, hoy conocida como la iglesia católica apostólica de Roma. Esa fue la división primera de la iglesia. Pero como ustedes pueden ver, era una división que venía de antemano, ¿cierto? Era una división que ya se venía gestando, efectivamente, se venía gestando. Y aquí simplemente llegó a su cumbre. A manera de conclusión, ¿qué podemos decir aquí, hermano? Bueno, pudiéramos decir muchísimas cosas, pero una de las cosas que podemos decir es que la verdad prevalece por encima de las divisiones de los hombres. Que al final la autoridad de la iglesia no descansa en los hombres, porque al final, miren el resultado, sino sobre quién, sobre la verdad. Y esa verdad ha sido preservada por los apóstoles y ha sido preservada a través del testimonio de las Escrituras. Podemos decir aquí también que la iglesia siempre ha estado amenazada y ha habido influencias del mundo que han afectado a la iglesia, como hoy. Podemos decir que las divisiones no son nuevas, que han existido desde siempre y que son el resultado de no comprender todavía en plenitud todo lo que Dios ha revelado para nosotros. Pero un día, hermano, nosotros le veremos cara a cara y tal como Él es. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que hay doctrinas que son fundamentales, sobre las cuales no hay discusión, y que esas doctrinas deben mantenernos unidos. Que algunas otras tal vez permitan que tengamos cierto grado de distanciamiento en cuanto a la comunión, pero nunca la verdad de Dios va a estar dividida. No hay dos verdades, como no hay dos iglesias. El Señor tiene una sola iglesia, y esa es la iglesia de los que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Tal vez algunos están en iglesias no conocidas, sin nombre, o otros tal vez en lugares que nosotros estaríamos muy poco dispuestos a reconocer que pudiera haber un creyente allí. Pero si allí el nombre del Señor es invocado, si allí se cree en Cristo como el único y suficiente Salvador, y si allí se cree en la palabra como la única fuente de autoridad, y que nuestras vidas están expensas de la misericordia y el perdón del Señor, allí hay un hermano en Cristo. Y eso debe darnos un sentido de humildad y el sentido de saber que nosotros no somos los dueños de la verdad. Dios es el dueño de la verdad. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por ayudarnos a ver cómo has preservado a tu iglesia, incluso en medio de las divisiones y las amenazas, y en medio, Señor, de las guerras, tu verdad prevalece.